examinar la vida de una persona, un profeta que vivió tiempos muy difíciles. Y estaremos en esta mañana en el libro de Jeremías, capítulo 29. Vamos a comenzar ahí, pero vamos a ver algunos otros pasajes también, comenzando desde el versículo 1, Jeremías 29, desde el versículo 1, sí, desde el 1 hasta el 11 vamos a ver al inicio. ¿Sí? Sí. Y antes de comenzar el mensaje, les invito a ponerse de pies para poder orar y encomendar este tiempo a nuestro Señor. Oremos. Venid, Señor, nuestro Padre Celestial, y qué privilegio es poder llamarte Padre nuestro. Reconocemos que es solo por Jesucristo, solo por su vida, su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección, que podemos entrar en tu misma presencia en oración, Señor. Que podemos estar aquí reunidos para alabarte y cantarte, y también para poder venir a tu palabra, Señor, para aprender de ti. Te necesitamos, Señor, porque nosotros en nuestras habilidades, nuestras fuerzas, no vamos a lograr a entender la plenitud que es tu palabra sin tu ayuda, Señor. Y por eso te rogamos en esta mañana que tú nos guíes, Señor, que tú prepares nuestra mente, que quites cualquier distracción que haya, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ayudes a enfocarnos totalmente en ti, Señor. Que este tiempo sea un tiempo dedicado solo a ti, Señor. Hay tantas cosas que están pasando en nuestras vidas, pero te pedimos que nos ayudes en este tiempo a pensar en ti, Señor, y aprender de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, Padre, a ser un instrumento nada más en tus manos para llevar el mensaje, y que tú nos ayudes a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra para la honra y gloria tuya, Señor. Te agradecemos, Padre, y encomendamos este tiempo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos en Jeremías 29, comenzando desde el versículo 1. Y para dar un poco de contexto antes de comenzar la lectura, sabemos que Jeremías fue enviado para anunciar malas noticias al pueblo de Israel, porque el pueblo había vivido en rebeldía de generación tras generación tras generación, y ellos estaban adorando a dioses falsos, rindiendo sacrificios a ellos y hasta quemando a sus propios hijos en adoración a Molech, que era un dios que pedía que sus seguidores quemen a sus bebés vivos como sacrificios a él. Y ellos estaban haciendo esas cosas. Y el Señor en su paciencia aguantaba y anunciaba y anticipaba al pueblo, pero no hicieron caso. Y ahí envió Jeremías para anunciar el juicio que iba a venir. Y al inicio del capítulo 29, el juicio ya había comenzado. Parte del pueblo ya se había ido en exilio a Babilonia. Y esto es lo que el Señor mandó a Jeremías a escribir a todos los que estaban en el exilio en ese tiempo. Y dice desde el versículo 1: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén
a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo a su pueblo, porque en ese tiempo algunos pensaron que ese tiempo iba a ser corto, ¿no? Que iban a volver enseguida a su pueblo, pero a su tierra también. Pero el Señor estaba diciendo, no va a ser así, va a ser un largo tiempo. Entonces ustedes prepárense, ¿sí? Viven ahí, ¿sí? Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comed del fruto de ellos. En el 5, el 6, casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí. ¿Sí? Entonces el Señor estaba diciendo, en otras palabras, ustedes van a pasar un largo tiempo allá. ¿Sí? Y por eso dice en el 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Sí? Entonces, porque ¿qué es lo que estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo, en un par de años vamos a estar de nuevo en Jerusalén. Eso es pasajero, nosotros vamos a estar aquí por un tiempito y ya vamos a regresar. Pero el Señor estaba diciendo, no. Ellos están profetizando falsamente. No les envié, no haces caso a ellos, no les escuchan para nada. Porque ¿qué dice en el 10? Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, él dijo claramente, 70 años van a pasar allá, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Entonces el Señor estaba diciendo claramente, 70 años van a estar ahí, ustedes van a sufrir los 70 años en exilio, ustedes deben vivir ahí, buscar la paz, hasta la paz de la ciudad donde iban a vivir, en un país pagano, ¿no? Tal vez era fácil buscar la paz de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, pero ahora Él estaba mandándoles a buscar la paz de la ciudad hasta de Babilonia, imagínense, hasta las personas que les llevaron en cautiverio. Ellos tenían que orar por ellos. Algo increíble, ¿no? Pero ellos
Tenían que hacerlo porque, como decía, porque en su paz, la paz de ellos, en los 7, tendréis vosotros paz también. Y ese puede ser otro sermón, pero también nosotros, la Biblia nos habla de nosotros que nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿no es cierto? Estamos en medio de un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, y nosotros somos luz, pero aún así nosotros debemos orar por la paz de la nación, de la ciudad donde estamos viviendo, trabajando, porque en su paz está nuestra paz también. ¿Sí? Entonces, por eso debemos orar constantemente por nuestras autoridades. Si estamos de acuerdo con ellos o no, debemos orar por ellos. Si estamos de acuerdo con lo que la ciudad hace o no hace, debemos seguir orando por ellos, porque en ellos, en la paz de ellos está nuestra paz también. Pero ese es otro mensaje para otro día, otro domingo tal vez. ¿Sí? Pero nosotros debemos buscar la paz de los que nos rodean. Pero quiero enfocar en el versículo 11 por un momento. Es un versículo muy conocido, muchos de nosotros sabemos hasta de memoria este versículo, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que suena bonito y hasta a veces tomamos ese versículo y nos da mucho consuelo, ¿no es cierto? Pero una pregunta para ustedes: ¿cuánta esperanza tuvo el pueblo de Israel en ese momento? Cuando el Señor les dio esa palabra a través de Jeremías, ¿hasta cuánta esperanza tuvo Jeremías? Podemos preguntar también, ¿no? Porque mire, esto fue escrito ¿a quiénes? A los que estaban en el exilio, ¿sí? Jeremías escribió esto desde Jerusalén. Él todavía estaba en Israel, en Jerusalén, pero él escribió esta carta a los que estaban ya en el exilio. Ya fueron expulsados de su tierra y el Señor estaba diciendo a su pueblo en ese momento: miren, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pero ¿cómo, Señora? Estamos aquí en el exilio. ¿Cómo es que tienes pensamientos de paz y no de mal? Nosotros estamos llevados y no es que solamente mudaron de casa. Muchos de ellos fueron llevados como esclavos al exilio. No es que, ya tenemos el mismo estilo de vida que teníamos en Israel. No. En ese tiempo, cuando la gente fue llevada como cautivos, ellos fueron llevados como esclavos. ¿Sí? Entonces ellos no estaban viviendo en buenas condiciones. Y aquí llega esta carta y dice: el Señor dice que tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. ¿Qué es eso? ¿Que vamos a sufrir esclavitud por 70 años? Esa es buena noticia. No sonaba como buena noticia en el momento, ¿no es cierto? Y así para nosotros también, cuando estamos pasando por pruebas, ¿sí? No nos parece buena noticia, no parece que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros en medio de las pruebas, en medio de la disciplina. Y miren, podemos ver y recordar este versículo mientras pasamos a otro pasaje en Jeremías 39. Vamos a pasar a Jeremías 39. Desde el versículo 1. Y ahora las condiciones van a ser hasta peores para el pueblo de Israel.
Mire lo que dice desde el versículo 1 al 10, dice así: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmac, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de la Arabá. Entonces, el muro fue destruido y huyó el rey con una parte de su ejército. Y se huyeron, dejaron a la ciudad. Y el 5 dice: pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y mire lo que pasó. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y la aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Miren, entonces, terrible el castigo. El Señor no terminó el juicio solo con llevar una parte nomás al exilio, sino como ellos siguieron, a pesar de esa primera parte del juicio, ellos siguieron adorando a dioses falsos, siguieron con su idolatría, y por eso Jeremías anticipaba lo que iba a pasar, y él fue hasta encarcelado por el rey en ese tiempo por anunciar en contra de Jerusalén. Pero el Señor cumplió con su palabra, y vemos las graves consecuencias aquí. Degollaron a los hijos del rey, a todos los nobles, y para que eso sea la última cosa que vio el rey, le cortaron los ojos y no podía ver nada más. Entonces la última cosa que él iba a tener en su mente era la imagen de sus hijos matados de esa forma. Terrible. Y podemos volver a preguntar entonces, pero ¿dónde estaba esa promesa de paz y no de mal? Para daros un futuro, el futuro que esperáis. ¿Ese es el futuro que esperábamos? No, ellos no esperaban un futuro así. ¿Y qué más pasó? No solamente fueron matados ellos. ¿Qué pasó con el resto del pueblo? El 8 al 10 dice: y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Entonces dejaba a los pobres, pero los que estaban en la ciudad de Jerusalén, los que más tenían, ellos fueron llevados al cautiverio. Entonces todas sus casas fueron quemados, toda la ciudad destruida
totalmente la ciudad santa, ¿sí? Destruida a fuego. ¿Sí? Ellos, tal vez escuchando esa noticia, Él tiene esperanza para nosotros, y ahora, escuchando esa noticia, ¿dónde está la esperanza, Dios, en esto? Tal vez estaban preguntando, o tal vez hasta Jeremías preguntaba a sí mismo, pero ¿qué pasó con esa promesa? Hiciste esa promesa que no tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro. ¿Y ahora qué futuro hay aquí? Y no termina ahí la historia. Y el juicio de Dios contra su pueblo. Ahora vamos a otro libro, Segundo de Reyes 25. Segundo de Reyes capítulo 25, comenzando desde el versículo 8. Ahí vemos algo tal vez aún peor para Jeremías, porque Jeremías fue un sacerdote, era un sacerdote. Su padre era sacerdote y él también. Y aquí vemos tal vez la peor consecuencia para él. Y dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Entonces vemos un poco más detalle aquí. En el pasaje en Jeremías mencionaba las casas del rey y del pueblo, pero aquí menciona específicamente que quemó hasta la casa de Jehová. ¿Y qué más pasó? El 10, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y grandas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia.
Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Miren, el juicio de Dios tan fuerte contra su pueblo y cada vez peor, ¿no? Una parte fue llevado cautivo. Luego la ciudad quemada. Ahora leemos cómo la casa de Jehová fue destruida y cómo saquearon todos los utensilios santos del templo. Y que mataron a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote y también el segundo también. Ellos fueron matados por el rey Nabucodonosor. Y tal vez en medio de todo esto, ¿qué esperanza tenía? Hasta Jeremías tal vez estaba hasta dudando, no nos dice la Biblia. No sabemos cómo él pensaba en ese momento, pero podemos tal vez ponernos en su lugar, ¿no? Aunque Dios anunciaba que eso iba a pasar, podemos imaginar el dolor que experimentaba el profeta a Jeremías. Y es por eso que Jeremías es conocido como ¿qué? ¿Alguien sabe? El profeta llorón. Podemos imaginar la razón por qué. ¿No es cierto? Tanta mala noticia tras mala noticia, juicio contra el pueblo de Dios. Y él, viendo todo esto y sabiendo que era necesario, porque él conoce a Dios. Dios es santo, Dios es justo, y él sabía, y aún sabiendo le dolió el corazón. ¿Sí? Y podemos a veces nosotros también preguntar cuando nosotros estamos pasando por pruebas o vemos dificultades en nuestro alrededor. Pero Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué fin tiene todo esto? ¿Qué vas a lograr con todo esto? Con todo este sufrimiento. ¿Por qué permites que pasen estas cosas? ¿No ibas a estar con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo? ¿O has prometido que estarás con nosotros? Pero ¿dónde estás en medio de todo esto? ¿Qué me está pasando en mi vida, en mi hogar, en mi salud, en la salud de mi familia, en la nación, en el mundo? ¿Dónde estás tú? Podemos hasta preguntar eso, o estar tentados a preguntarlo, por lo menos. Tal como Jeremías tal vez también, y los del pueblo también que sufrían esas cosas. Estaban, pero Dios, ¿dónde estás en todo esto? Tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿realmente es necesario? Y muchas veces nosotros también, cuando pasamos por pruebas, preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? Y tal vez en nuestra mente vamos a pensar, bueno, puede ser para la gloria de Dios, pero podemos hasta preguntar, ¿pero cómo va a sacar gloria a Dios en esto? Pero lo que sí vemos una y otra vez en la Biblia es que en medio de la prueba no nos damos cuenta. Y el pueblo no se da cuenta de la razón por qué Dios hace las cosas. Pero con el tiempo, el Señor revela lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y vemos un ejemplo de eso volviendo ahora a Jeremías de nuevo. Vamos al capítulo 31. Jeremías 31, desde el versículo 31. Y vamos a ver otra promesa del Señor que ellos no vieron, pero nosotros sí. Leamos desde el 31. Dice aquí: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pasamos aquí un momento. Un nuevo pacto. Suena familiar. Que dijo el Señor en la cena de la Pascua. Que dijo, este es mi cuerpo. ¿Sí? Por vosotros es partido. Y luego la sangre. Este es el nuevo pacto. Y en mi sangre. ¿Sí? El cumplimiento de esa promesa. Siglos y siglos después, el Señor cumplió con su promesa a través de Jesucristo. Y nosotros somos los beneficiados. Pero ellos escucharon esas promesas, pero estaban en medio del cautiverio, de perder todos sus bienes. Ellos han de haber sido llevados nomás al cautiverio con la ropa que tenían puesta y nada más. Y el Señor está diciendo que va a hacer un nuevo pacto con nosotros, que va a darnos paz, esperanza. Han de haber dudado, ¿no es cierto? Han de haber pensado, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a tener paz, esperanza en esto? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo va a pasar todo esto? Y yo me imagino hasta los discípulos, después de la muerte de Jesucristo, mientras estaba todavía en la tumba, han de haber tal vez pensado, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que vas a darnos esperanza en un futuro? Nuestro Señor está en la tumba. Y nosotros estamos huyendo por nuestras vidas. ¿Cómo vamos a tener esperanza en esto? Pero llegó el tercer día. En medio de la prueba no entendieron, pero llegó el amanecer de ese tercer día y Cristo resucitó de entre los muertos y ahora tenemos esperanza y tenemos paz en Él, en Jesucristo. Pero en medio de las pruebas, hermanos, muchas veces no vemos lo que el Señor está haciendo. Y debemos aferrarnos a las promesas de Dios, porque Él siempre cumple con sus promesas, siempre. Aun cuando nuestras circunstancias dicen el contrario, así como las circunstancias de ellos. Sus circunstancias decían todo lo opuesto, que Dios no nos ama. ¿Cómo nos va a amar en medio de esto? Él no nos ama, Él está mandándonos al cautiverio como esclavos por 70 años. Él ha destruido a la ciudad, a su propia casa. ¿Cómo es que nos ama y que va a darnos paz y esperanza? Y nosotros tal vez en medio de la prueba, nosotros también tal vez pensamos así. Pero hermanos, eso es cuando más necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Más debemos confiar en Él. Porque el Señor está haciendo algo en nosotros que aunque nosotros no podemos ver, el Señor a través del tiempo va a revelar. Nosotros no sabemos el futuro. No sabemos todo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Pero Él sí sabe todo. Él tiene todo planificado. Amén. Y Él va a cumplir con todo lo que Él ha prometido a su pueblo. Y nosotros debemos confiar en eso. Amén. Aunque tarde tiempo, tal vez hasta mucho tiempo en cumplirse, el Señor siempre cumple con su palabra. Y nosotros podemos confiar en eso. Continuemos. 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que ellos
de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la razón por qué el Evangelio es buenas nuevas. Son buenas nuevas para nosotros, porque nosotros, a través de Jesucristo, tenemos perdón de pecados y tenemos paz con Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paz. Y nosotros conocemos a Dios a través de Él. Y por eso, mis hermanos, nosotros podemos seguir adelante a pesar de las duras pruebas que atravesamos en nuestras vidas. Y para terminar, hermanos, volvamos a Jeremías 29 y veamos el 12 y el 13. Y parte de esa promesa de hacer ese nuevo pacto, de tener esa paz y esa esperanza, que es lo que nos dice el 12 y el 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ese es el llamado a nosotros, hermanos, todos los días. No debemos esperar hasta las pruebas para hacerlo, pero en medio de las pruebas, cuanto más todavía debemos buscar al Señor de todo corazón. Y mira la hermosa promesa que tenemos aquí: me buscaréis y me hallaréis. Entonces, cuando buscamos al Señor de todo corazón, no estamos buscando en vano. Vamos a hallarle porque Él ha prometido. Porque a veces en pruebas, hermanos, sentimos que estamos solos. ¿Sí o no? Sentimos que Dios no está aquí conmigo. Yo estoy enfrentando eso solo, y por eso nos da ansiedad, temor, ¿no es cierto? Cuando escuchamos malas noticias, el doctor nos da malas noticias, un mal diagnóstico, y escuchamos malas noticias por parte de Él. Pero el Señor dice: búsqueme a mí de todo corazón, aún en medio de esto, y me hallarás. Me hallarás. Sí, aún cuando te sientes solo, yo estoy contigo, dice el Señor, porque Él prometió: estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos va a estar con nosotros. Y Él nunca nos ha defraudado, hermanos, nunca nos ha decepcionado el Señor. Él va a cumplir con sus promesas y nosotros debemos aferrarnos a esas promesas. Pero ¿cómo vamos a conocer esas promesas si no estamos conociendo esas promesas en su palabra? La importancia de la lectura de la palabra, porque si no conocemos esas promesas, cuando vienen las pruebas, nuestra preocupación y temor va a ser más profundo, más duro. Y el Señor dice: pero mi palabra está aquí, léala. Tantas promesas que tengo para ustedes en medio de estas pruebas, pero desconocemos las promesas de Dios. Y ahí por eso nuestras pruebas son más duras todavía.
porque no conocemos a Dios ni las promesas que Él ha hecho con su pueblo. Y dejamos de orar también. Muchas veces estamos enojados, hasta enojados con Dios. ¿Cómo voy a orar, a hablar con Dios cuando estoy enojado con Él? Pero aún en nuestro enojo, Señor, yo no sé por qué estás haciendo esto, pero ayúdame a confiar en ti y confiar en tus promesas a pesar de las cosas que me rodean. Que el Señor nos ayude a buscarle a Él de todo corazón, hermanos, en todo tiempo, pero en especial, hermanos, en medio de pruebas, dificultades. Y eso no podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de la iglesia. Tenemos medios de gracia, se llaman, ¿no es cierto? La iglesia es un medio de gracia, un medio por el cual el Señor muestra su gracia para con nosotros. Porque estando juntos nos animamos, ¿sí? Porque estamos en familia, en Cristo. No por la sangre en nuestras venas, sino por la sangre de Jesús. Sí, somos parte de la misma familia. Y es un medio de la gracia. También la oración, un medio de la gracia. Podemos llevar nuestras peticiones delante del mismo trono de Dios. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad? Y podemos conocer hasta los mismos pensamientos de Dios a través de su palabra. Medio de la gracia. El Señor ha revelado su mente y su corazón a nosotros. Y debemos aprovechar de esas oportunidades para que cuando vienen las pruebas, podemos estar firmes, hermanos. Podemos tener hasta una fe fortalecida por medio de Él. Por medio de lo que Él hace. Porque vamos a recordar que también su pueblo pasó por pruebas en el pasado. Pero salieron en adelante junto con Él. Y Él cumplió con sus propósitos en ellos. Y Él está haciendo lo mismo en nosotros hoy en día. Porque Dios no ha cambiado. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y nosotros podemos confiar que Él es bueno. Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En todo tiempo. Y tal vez para terminar, vamos a Romanos 8:28. Un versículo bien conocido, otra promesa para su pueblo. Y dice, para todos nosotros que estamos en Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo, y sabemos, hablando de los creyentes, que a los que aman a Dios, todas las cosas, no todas las cosas bonitas, no todas las cosas buenas, todas las cosas que nos gustan, sino todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si estamos en Cristo Jesús, hermanos, somos llamados conforme a su propósito. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa es una promesa del Señor para nosotros. Y podemos confiar en eso. Aún cuando no entendemos el por qué ni el para qué, nosotros podemos confiar que eso es lo que Él está haciendo, aún cuando no entendemos en el momento. Que el Señor nos ayude en esa lucha. ¿Sí? Y para los que no conocen al Señor, esta paz no es suya todavía. Usted está bajo la ira de Dios y bajo la condenación que espera a todos los que no reciben a Jesucristo. Por eso invito a cada persona que no está segura de su salvación a recibir a Cristo, a arrepentirse de sus pecados y venir ante Él pidiendo perdón por sus pecados para recibir la salvación, la vida eterna que solo hay en Él,
para poder tener la paz y la esperanza que solo hay en Él también. Para que usted pueda tener la seguridad de pase lo que pase en su vida, usted puede tener paz y esperanza. Porque solo en Él hay paz y esperanza. Porque solo en Él hay redención y perdón de pecados. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo en la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pies, por favor.